Vamos a hablar primeramente de la sensación. La sensación, también conocida como procesamiento sensorial, es la recepción de estímulos mediante los órganos sensoriales. Estos transforman las distintas formas de energía en estímulos importantes para los seres vivos. Forma calórica, térmica, química o mecánica del medio ambiente, incluyendo en ese al cuerpo humano o cualquier forma válida de energía según la física, en impulsos eléctricos y químicos para que viajen al sistema nervioso central o hasta el cerebro para darle significado y organización a la información. Esto dependiendo de la particular forma de procesamiento de cada ser vivo. Vendría a ser la persona. La sensación, ¿qué vendría a ser? En primer término, la sensación se le llama a la impresión que produce una cosa por medio de los sentidos. Es decir, es la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. Por órganos sensoriales nos referimos a los ojos, los oídos, la vista, la nariz, la boca y la piel. Tipos de sensaciones. Aquí vamos a ir viendo que son, como comentábamos anteriormente, las sensaciones pueden ser clasificadas en distintos tipos. Vendría a ser la visual, auditiva, olfativa, del gusto, del tacto y se suman aquí la parte del sentido kinestésico o propiocepción, sentido senestésico. Vamos a cada uno. Aquí los sentidos están clasificados en subgrupos. Vamos a ver. Hablando así, claramente existen los dos y dentro del grupo de sentidos externos se encuentran el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido auditivo y el sentido olfativo. Por otra parte, los sentidos internos incluyen sentido senestésico y el sentido kinestésico. El sentido visual, vamos un poco a hablar sobre esto. Este punto vendría a ser sentido de la vista. Es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando la persona observa o mira su entorno. Dentro de este mismo sentido encontramos dos tipos de sensaciones visuales diferentes, que vendrían a ser sensaciones cromáticas generadas por la detección de los colores. Y la otra, las sensaciones acromáticas, que son sensaciones generadas por el grado de claridad del ambiente. Este va desde el blanco hasta el negro absoluto. Sentido auditivo, también conocido como oído. Este sentido nos permite detectar los sonidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios en la presión del medio. Estas sensaciones pueden ser diferentes en función de la altura y del tono, igual que también varía en función del timbre. Sentido del olfato. Es la capacidad para percibir los aromas y olores del medio. Es conocida como sentido del olfato. La aparición de cualquier fragancia externa, tanto agradable como desagradable, activa los receptores capilares de las fosas nasales. Estos receptores trasladan la señal al bulbo olfatorio situado en la base del cerebro.
El sentido del olfato puede servir para muchos propósitos, tales como la detección de peligros, vendría a ser olor de un escape de gas, alimentos en mal estado o la detección de feromonas, entre muchos otros. Además, se integra con el sentido del gusto para percibir eficazmente los distintos sabores. Una persona que no posee esta capacidad o la ha perdido debido a algún tipo de lesión es una persona que sufre de anosmia. Sentido del gusto. El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situada en las papilas gustativas de la cavidad bucal, principalmente en la lengua. Los receptores del gusto se activan por la presencia de comida o cualquier otro elemento colocado en la lengua. Con el paso de los años y el envejecimiento aparece una disminución de la intensidad en la percepción de los diferentes sabores, mientras que la imposibilidad completa de percibirlo es conocida como ageusia. Sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel cuyas sensaciones responde a los cambios en la superficie del cuerpo, es decir, la piel de la persona, la cual puede sentir todo aquel estímulo o elemento que lo toque. A través del sentido del tacto podemos percibir e identificar las características de los objetos. Nos permite conocer si es suave, rugoso o áspero. De la misma manera, también nos puede informar de la temperatura de los objetos mediante la activación de los termorreceptores. Sentido sinestésico. Finalmente, la sinestesia o el sentido sinestésico es uno de los sentidos menos conocidos y es el que se encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de nuestro cuerpo. Las unidades receptoras de este sentido son aquellas terminaciones nerviosas de las membranas de los órganos internos. Informa sobre el estado de los órganos y del organismo en su totalidad. Los estímulos que las activa son los propios de la fisiología digestiva, respiratoria y muscular, entre otros. En algunos ámbitos se refieren a la sinestesia como la sensación general de la existencia de nuestro propio cuerpo y al estado en el que éste se encuentra. Los 3 pasos de la percepción: selección, organización e interpretación. La selección es la percepción donde inicia con la selección de contenido o de estímulos externos. Desde luego, vivimos acosados por una vorágine de estímulos y es evidente que la decisión de seleccionar un conjunto de entre tantos cientos de miles no ocurre al azar, sino por predisposición consciente o inconsciente. Cuando, al finalizar una conversación y dar nuestro punto de vista, la contraparte señala que hemos escuchado solo lo que queríamos escuchar. Es muy probable que eso sea justamente lo que hemos hecho. Nuestros sentidos tal vez hayan registrado todo, pero nuestra predisposición a capturar una frase o un detalle concreto es lo que finalmente determina hacia dónde apuntará nuestra interpretación de los hechos.
La organización. El segundo paso del proceso de percepción es la organización de los estímulos. En esta fase, los impulsos nerviosos enviados desde los receptores sensoriales son conducidos al cerebro, donde construimos una representación mental de ellos, un concepto. Cuando un estímulo resulta confuso, puede dar lugar a conceptos múltiples, todos al mismo tiempo, lo cual explica por qué las discusiones son un evento rutinario cuando asumimos en lugar de indagar. El último paso de la percepción es la interpretación, cuando nuestro cerebro ha recibido y decodificado la información y nuestro esquema cognitivo ha otorgado significado a los estímulos con base en nuestras experiencias, creencias, personalidad y contexto sociocultural. El resultado es una interpretación de la realidad que no siempre es fiel a ella ni conveniente para nosotros. De hecho, una interpretación fundamentada en prejuicio o experiencias negativas del pasado es la base que refuerza las creencias irracionales y fomenta estructuras cognitivas perjudiciales para nuestra estabilidad mental y a la de quienes nos rodean. Aquí nos habla mucho de cómo las personas o cómo nosotros podemos pasar a percibir de una manera equivocada, erróneamente, de acuerdo de nuestras experiencias si fueron negativas. Entonces, si se basa en experiencias negativas, de hecho muchas veces la percepción es errónea. Justamente aquí aclara mucho esto. Entonces, queridos alumnos, si hay alguna consulta que quieran realizarlo, vamos a ir viendo, pueden directamente en la plataforma que vamos a estar interactuando y retroalimentando si es necesario. Es un gusto. Hasta pronto.